Hola gente, en esta unidad vamos a tratar las fuentes de las que emana el derecho durante el periodo quiritario. La periodización que hace la cátedra de la historia del derecho romano hace que abarque 150 años más que los periodos que son tratados en los manuales. Eso llevaría a que la labor del pretor, al menos en sus inicios, debería ser incluida en este periodo. Sin embargo, queda excluida y siguiendo el criterio de los manuales, solo se tratarán en esta unidad la costumbre, la ley de las 12 tablas, las leges regias, la jurisprudencia pontifical y el ius aelianum. Cuando hablamos de fuentes, nos referimos a de dónde emana el derecho, igual que cuando pensamos en una fuente de agua. Y las fuentes pueden ser de conocimiento o de producción. Cuando hablamos de fuentes de producción, nos referimos a autoridades que tenían la aptitud, la capacidad de emitir normas, como el emperador, con las constituciones imperiales, o en los comicios con las leyes rogatas o datas, o al propio rey. Cuando nos referimos a las fuentes de conocimiento del derecho romano, nos referimos a de dónde podemos entender o conocer, valga la redundancia, el derecho romano. Y de esas hay tanto fuentes jurídicas como fuentes extrajurídicas. Las fuentes jurídicas hacen referencia a la obra de los jurisconsultos, a través de los cuales podemos conocer las leyes que ellos interpretaban o cómo aconsejaban su aplicación. Las extrajurídicas se refieren básicamente a otras ciencias como la arqueología o la historia o incluso a obras literarias como las Noches Áticas, a través de las cuales conocemos el derecho que estaba vigente en Roma al momento en que fueron escritas. La costumbre está íntimamente vinculada con la moral, que es un sistema prejurídico que establece la idea de lo que está bien y lo que está mal. Antes de la aparición del derecho escrito, el derecho romano surgía de toda una serie de prácticas pasadas de generación en generación a los que se la llamaba mores maiorum. Es, sin lugar a dudas, la fuente más antigua del derecho. Esas prácticas se repitieron por muchos años, de manera uniforme y con el convencimiento de los romanos de que era obligatorio. Eso es precisamente la costumbre, o como la llama Argüello, los tácitos acuerdos inveterados del largo uso. El problema surge cuando nos preguntamos qué pasa con la costumbre cuando aparece la ley. Y allí las fuentes de conocimiento se dividen. Para Juliano, la costumbre puede incluso derogar leyes, lo que se conoce con el nombre de desuetudo. Para Constantino, en cambio, los únicos casos en que podía la costumbre ser fuente de derecho era cuando no existiera ley o cuando la costumbre siguiera a la ley. Cabe destacar que la época del emperador Constantino era en la que la única fuente de derecho eran las constituciones imperiales, por lo que de ninguna manera podía permitir que la costumbre, el uso del pueblo, derogara las leyes que él imponía. Pero para avanzar sobre esto, tengo que explicarles cuáles son las formas en que la costumbre se manifiesta como fuente de derecho.
La costumbre puede ser praeter legem, cuando llena un vacío legal, es decir, una situación que no está prevista por la ley, es regulada por la costumbre de una respectiva sociedad. Puede ser también secundum legem, que es cuando la costumbre y la ley coinciden en una solución. Por último, la costumbre puede ser contra legem o contra la ley. Es decir, la costumbre y la ley entran en colisión, y la costumbre hace que una ley que no sea observada por un pueblo durante un largo tiempo sea derogada. Es lo que se conoce, como ya dije, como desuetudo. Esta última es la que prohíbe el emperador Constantino. En el Código Civil de Vélez Sarsfield existía el artículo 2628, el cual prohibía el plantar árboles a una distancia inferior a 3 metros del límite con el fundo vecino. En la década del 80, en la Cámara de General Roca, se hizo el planteo en la cual un vecino solicitaba que el otro vecino talara una fila de álamos que le tapaba su casa y que se encontraba a una distancia menor a 3 metros. La Cámara Civil de Roca estableció que, por una costumbre inmemorial, para los que vean este video y no sepan de qué estoy hablando, General Roca está en el Alto Valle del Río Negro, en la Patagonia Argentina, donde se dedica mayormente a la producción de peras y manzanas en chacras. Y las chacras en esta zona están separadas por filas de álamos sobre los límites o de 2 filas de álamos de un lado del límite y del otro lado del límite, sin respetar esa distancia de 3 metros. Por lo que la Cámara estableció que, por costumbre, en nuestra zona se había derogado por desuetudo la norma del artículo 2628, y que consistía precisamente en sembrar árboles sobre el linde o muy cerca del linde. Cabe destacar que en el Código Civil y Comercial de la República Argentina existe una norma similar, pero que no establece distancias, sino simplemente aquellas plantaciones que produzcan molestias que excedan la normal tolerancia entre vecinos. Y basta, en algunos casos, con solo talar las ramas o cortar las raíces. Las leyes regias son supuestas leyes dictadas por los comicios curiados a pedido de los reyes. Algunas de ellas se atribuyen a Rómulo, otras a Numa Pompilio y por último algunas a Servio Tulio. Se dice que todas ellas fueron compiladas por el pontífice Sexto Papirio y de allí el nombre de Ius Papirianum. Lo cierto es que, siendo Rómulo y Numa Pompilio parte de la leyenda de Roma, o reyes de los cuales no tenemos datos históricos para afirmar su existencia, también estas leyes caen dentro de la leyenda, salvo quizás las que se vinculan con Servio Tulio, como por ejemplo la reforma, la creación del censo y la distribución de la sociedad en centurias de acuerdo al valor, digamos, al caudal económico que tuvieran. Una de las leyes que ha llegado hasta nuestros días es la Lex de Bello Indicendo, que era un procedimiento frente a los comicios a través de los cuales el rey solicitaba autorización para declarar la guerra.
En el año 451 a.C. se dicta, luego de una ardua lucha de los plebeyos, la ley de las 12 tablas. A tal efecto se nombró una comisión especial, el Decemvirato Legislativo o Decemviri Legibus Scribundis, que significaría los 10 varones que escribirán la ley. Esos 10 varones eran además patricios. En ese año, es decir, el 451 a.C., se dictan las 10 primeras tablas, pero al resultar incompletas, un año después se dictaron 2 tablas complementarias, en cuya redacción participaron también los plebeyos. Se dice que fueron destruidas en el saqueo galo y su texto no ha llegado hasta nuestros días. Y solo podemos conocer su contenido a través de la labor de algunos jurisconsultos y de historiadores. Las 3 primeras tablas se referían al procedimiento judicial. La cuarta versaba sobre el derecho de familia, es decir, sobre los poderes del pater, que en este periodo eran amplísimos, incluyendo también la obligación del pater de matar a sus hijos si nacían deformes. La tabla quinta hablaba de sucesiones. La tabla sexta hablaba sobre la propiedad y su distinción con la posesión. La séptima tabla se refería a las relaciones de vecindad. La tabla octava se refería a los delitos y a la pena del talión, ojo por ojo, diente por diente, para las lesiones graves y tarifas dinerarias para las lesiones leves. La tabla novena se refería al derecho público. La tabla décima se refería al derecho sacro y prohibía, entre otras cosas, tanto las suntuosidades mortuorias, que era esto de hacer grandes actos de dolor por el fallecimiento de un familiar. Existía la costumbre en Roma incluso de pagarle a personas para que fueran a llorar y a rasgarse las vestiduras al velorio del fallecido. Y también prohibía el entierro de los familiares dentro de las casas e incluso dentro del ejido de Roma, para lo cual existía un cementerio más allá del Tíber. Esas fueron las 10 tablas que se sancionaron en el año 451 a.C. Las 2 tablas, que en principio iban a ser complementarias de las 10 primeras, traían normativa específica. Por ejemplo, en la tabla 11 aparecía la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos, y en la tabla 12 aparecía el principio de derogabilidad de las leyes. Una ley era derogada por la sanción de otra que se refería al mismo tema. Algunos historiadores afirman que al menos la reconstrucción es errónea o incluso falsa, atento a que conviven en ellas normas de carácter arcaico, como por ejemplo la obligación de matar al hijo que nacía con alguna deformidad y la posibilidad que tenía el acreedor de matar al deudor, convivía con institutos más modernos, como la usucapión y la diferenciación de la culpa y el dolo en el delito de incendio. En Roma, la jurisprudencia era entendida de manera muy diferente a lo que entendemos hoy. Para nosotros, la jurisprudencia es la opinión emitida por un juez a través de su sentencia. Para los romanos, era la opinión que hacían los peritos del derecho sobre cierta normativa, lo que hoy entendemos como doctrina. Aclarado este punto, veamos la jurisprudencia pontifical. Los primeros jurisconsultos romanos fueron los pontífices, los más importantes sacerdotes de Roma durante el primer período, y que se hace más importante incluso después de la sanción de la ley de las 12 tablas. Dentro de la labor creadora de los pontífices aparece la emancipación del hijo que era vendido 3 veces,
Asimismo, la in iure cessio, como extrapolación del principio del que no se defendía, perdía el juicio. El control que hacía el Colegio de los Pontífices sobre el derecho, sobre el calendario, conspiraba con el desarrollo legislativo de Roma, por lo que era urgente hacer público el derecho, lo cual fue una de las causas por las que los plebeyos se alzaron de manera repetida. Según la tradición, Gneo Flavio, un liberto, dio a conocer el calendario y las fórmulas. Y con la llegada de Tiberio Coruncanio en el 254 a.C., al pontificado máximo, se comenzó a dar consultas públicas sobre cuestiones jurídicas y la debida práctica procesal. Respecto al calendario, se dice que el más antiguo es el que se atribuye a Rómulo, que tenía un año de 304 días divididos en 10 meses. Este fue modificado aparentemente por Numa Pompilio con un calendario de 355 días y cada 2 años se agregaba un mes completo. El calendario juliano de César es el que aparece ya con 365 días divididos en 12 meses y que cada 4 años se agregaba un día, lo que se conoce como año bisiesto. El Ius Aelianum se llama así por el jurisconsulto Sexto Aelio Peto y habría contenido una colección de las acciones de la ley. Por otra parte, también se le atribuye a este jurisconsulto la Tripertita, una obra en 3 partes que habría contenido la ley de las 12 tablas en la primera, en la segunda una interpretación y, por último, las acciones y su forma. Por eso Tripertita, 3 partes. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse y darle clic a las notificaciones para cuando haya alguna clase en vivo. Sigan cuidándose. Un abrazo.